El Sheikh Abdullah, conocido por su poder y sabiduría, llevaba una vida envuelta en lujo en su majestuoso palacio en Dubái. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia que lo rodeaba, su corazón estaba inquieto. Rumores comenzaron a llegar a sus oídos, rumores que hablaban de encuentros secretos que su esposa, Laila, podría estar teniendo en los exuberantes jardines del palacio. Aquellas palabras sembraron en él una semilla de duda, una semilla que crecía día tras día, alimentada por su miedo a perder lo que más amaba. Una tarde, mientras paseaba solo por el jardín, Abdullah encontró algo que le heló la sangre, un delicado collar de oro incrustado con piedras preciosas, oculto entre las flores. No recordaba haberlo visto antes, y mucho menos haberlo regalado a Laila. La joya, brillante bajo la luz del sol, parecía fuera de lugar, como un símbolo tangible de la traición que tanto temía. Abdullah, consumido por la sospecha, decidió que ya no podía ignorar los rumores. La incertidumbre lo atormentaba día y noche, y, finalmente, tomó una decisión drástica. Se disfrazaría como el nuevo jardinero del palacio, una figura anónima que podría moverse sin ser notada y observar a su esposa de cerca. No había margen para errores, necesitaba saber la verdad, y para ello, debía convertirse en alguien que Laila no reconocería, alguien que podría vigilarla sin levantar sospechas. La preparación fue meticulosa. Abdullah se afeitó la barba, tiñó su cabello y cambió su postura natural, todo para asumir el papel de un simple jardinero. Cuando finalmente se miró en el espejo, no quedaba rastro del poderoso Sheikh. Lo que veía era un hombre humilde, vestido con ropas sencillas y con las manos acostumbradas al trabajo duro. Estaba listo para entrar en el mundo de Laila desde una nueva perspectiva, decidido a descubrir lo que ella ocultaba en esos jardines que antes habían sido su refugio de paz. Abdullah, ahora disfrazado como el nuevo jardinero, comenzó su primer día de trabajo en los jardines del palacio. Las fuentes de mármol burbujeaban suavemente, y el aroma de las flores llenaba el aire, pero él apenas lo notaba. Todo su enfoque estaba en Laila, quien paseaba por los senderos, aparentemente absorta en sus pensamientos. Desde su nueva posición, Abdullah podía observarla sin ser visto, una ventaja que antes no había imaginado necesitar. El trabajo no era fácil. Abdullah, que estaba acostumbrado a la vida de comodidad y poder, encontró desafiante adaptarse a las tareas físicas que el trabajo requería. Sus manos, que siempre habían manejado documentos y sellos de autoridad, ahora sostenían herramientas de jardinería. El sudor perlaba su frente, y el sol del desierto parecía más implacable desde el suelo de los jardines. Pero la dureza del trabajo solo fortalecía su determinación. Cada día que pasaba, se convencía más de que estaba en el camino correcto para descubrir la verdad. Mientras observaba a Laila, Abdullah comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Laila, que siempre había sido reservada, parecía más inquieta. Sus caminatas por el jardín eran largas, y a veces, se detenía en lugares donde el follaje era más denso, como si esperara algo. Además, el antiguo jardinero, Rashid, con quien Abdullah ahora trabajaba hombro a hombro, parecía estar al tanto de sus movimientos, como si compartieran un secreto silencioso. Abdullah, consciente de cada gesto y cada palabra, se mantenía alerta. Pero cuanto más observaba, más crecía su confusión. Rashid era un hombre de pocas palabras, siempre atento a su trabajo, pero sus ojos parecían reflejar algo más, como si supiera más de lo que dejaba ver. Las interacciones entre Laila y Rashid eran breves, pero Abdullah no podía evitar sentir que había algo más bajo la superficie, algo que no encajaba en la imagen que tenía de su matrimonio. Los días se sucedían, y la tensión en el corazón de Abdullah aumentaba. Laila seguía con sus caminatas, y Rashid seguía observando, pero no había señales claras de traición, solo un creciente malestar que lo mantenía alerta. Abdullah sabía que no podía precipitarse, un paso en falso podría revelar su identidad y arruinar su plan. Necesitaba más tiempo, más información, pero sobre todo, necesitaba mantener la calma y no dejarse llevar por la tormenta de emociones que comenzaba a crecer en su interior. Mientras los días se transformaban en semanas, Abdullah continuaba desempeñando su papel de jardinero, con una atención cada vez más aguda a los detalles que rodeaban a Laila. Sin embargo, la claridad que buscaba se mantenía esquiva.
En lugar de respuestas, se encontraba con más preguntas. Layla, por su parte, parecía estar atrapada en un patrón que Abdullah no lograba descifrar. A menudo, la veía detenerse en lugares apartados del jardín, lugares que antes habrían sido insignificantes para él, pero que ahora tomaban una nueva dimensión bajo su escrutinio. Las noches se volvían largas y tortuosas para Abdullah. El recuerdo del colar oculto, los susurros en los jardines, y las interacciones entre Layla y Rashid giraban en su mente, manteniéndolo despierto, atrapado en un ciclo interminable de dudas. ¿Estaba exagerando las cosas? ¿Acaso su propia mente estaba jugando con él? Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si realmente había algo más, algo oscuro que amenazaba con destruir el amor que sentía por Layla? A medida que las dudas crecían, Abdullah empezó a cuestionar su propio juicio. Por primera vez, el poderoso Sheikh se encontraba en una situación que no podía controlar. La incertidumbre lo consumía, y cada día que pasaba sin respuestas, su ansiedad aumentaba. Layla, la mujer que él creía conocer mejor que a nadie, se estaba convirtiendo en un enigma. Y Rashid, con su comportamiento reservado y su mirada siempre atenta, parecía formar parte de ese misterio. Abdullah consideró la posibilidad de abandonar su plan y confrontar directamente a Layla, pero algo en su interior le decía que aún no era el momento. No estaba seguro de que descubriría si lo hacía, y el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Sabía que necesitaba más pruebas, más información antes de dar ese paso. Pero mientras seguía observando, una sombra de culpa comenzó a cernirse sobre él. ¿Qué tipo de hombre se había convertido, espiando a su propia esposa desde las sombras? Una noche, cuando la luna llena iluminaba los jardines con su luz plateada, Abdullah decidió que era el momento de actuar. Layla había salido nuevamente para su caminata nocturna, y Abdullah, movido por un impulso que no podía ignorar, la siguió en silencio, manteniéndose a una distancia prudente. El silencio de la noche solo era interrumpido por el suave murmullo del agua en las fuentes, y el corazón de Abdullah latía con fuerza en su pecho, anticipando lo que estaba a punto de descubrir. Layla caminó por los senderos del jardín hasta llegar a un área apartada, donde las sombras eran más profundas y los árboles más densos. Abdullah, con el aliento contenido, observó cómo se detenía frente a un pequeño pabellón rodeado de enredaderas. Por un momento, todo estuvo en calma, y Abdullah pensó que tal vez su persecución no conduciría a nada. Pero entonces, la puerta del pabellón se abrió lentamente, revelando la figura de un hombre que emergía de la oscuridad. El primer pensamiento de Abdullah fue que sus peores temores se habían hecho realidad. El hombre, envuelto en sombras, se acercó a Layla, y Abdullah contuvo un grito de angustia. Sin embargo, algo en la postura de su esposa lo detuvo. No había miedo en su rostro, ni tampoco pasión, solo una expresión de tristeza y preocupación que Abdullah no había visto antes. Entonces, escuchó sus voces, susurrantes pero claras en la quietud de la noche. «Hermano, estás arriesgando mucho al venir aquí», dijo Layla, su voz cargada de emoción. El shock recorrió el cuerpo de Abdullah como un rayo. «Hermano». El hombre en las sombras no era un amante, sino el hermano de Layla, alguien a quien ella había mantenido oculto en el palacio por razones que Abdullah aún no comprendía del todo. Durante un largo momento, Abdullah quedó paralizado, incapaz de procesar la verdad que acababa de descubrir. Todo lo que había creído saber se desmoronaba ante sus ojos, y una nueva realidad, mucho más compleja, comenzaba a tomar forma. El hermano de Layla, cuyo nombre era Karim, había sido buscado por enemigos poderosos y había encontrado refugio en el lugar más inesperado, el palacio del Sheikh. Layla, en un intento desesperado por protegerlo, había guardado su secreto incluso de Abdullah, temiendo que la verdad pudiera poner en peligro a su amado hermano. Al descubrir esto, Abdullah sintió que la culpa y el remordimiento lo abrumaban. Había desconfiado de Layla, había espiado a la mujer que amaba, y todo por una cadena de malentendidos y sospechas infundadas. Con el corazón agitado y el alma desgarrada por el remordimiento, Abdullah supo que ya no podía seguir ocultándose. Debía confrontar a Layla y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Despacio, salió de las sombras, todavía disfrazado como el jardinero, pero decidido a revelar su verdadera identidad. La luz de la luna iluminaba suavemente el rostro de Layla,
quien, al verlo acercarse, frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y preocupación. Karim, el hermano de Layla, se tensó al ver al jardinero acercarse, pero Layla alzó una mano, calmándolo. «¿Quién eres tú?», preguntó Layla, su voz cargada de desconfianza. Abdullah tragó saliva, sintiendo el peso de sus errores sobre sus hombros. Con un gesto lento y deliberado, se quitó la gorra que había usado para cubrir su cabello, revelando finalmente su rostro. «Soy yo, Layla», dijo en un susurro lleno de culpa. Soy Abdullah. La incredulidad se pintó en el rostro de Layla al reconocer a su esposo. Sus ojos, que siempre habían reflejado amor y ternura, ahora brillaban con una mezcla de traición y dolor. Karim, al ver la tensión entre ellos, dio un paso atrás, permitiendo que Abdullah y Layla se enfrentaran sin su intervención. La respiración de Layla se volvió irregular mientras procesaba lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué?», fue lo único que Layla pudo decir, su voz apenas un murmullo. Abdullah sintió que su corazón se rompía ante la pregunta simple pero devastadora de su esposa. La culpa lo abrumó, y por un momento, no supo cómo responder. Todo lo que había hecho, todo lo que había sospechado, parecía ahora ridículo y pequeño frente al dolor que veía en los ojos de Layla. «Temía perderte», admitió finalmente. «Los rumores, las dudas, me cegaron. Vi cosas que no entendía, y en lugar de hablar contigo, dejé que el miedo me controlara. Por eso hice esto, por eso me disfracé, para saber la verdad. Pero ahora veo que solo encontré más confusión y dolor». Layla cerró los ojos, como si quisiera bloquear el sufrimiento que las palabras de Abdullah le provocaban. Cuando volvió a abrirlos, su expresión estaba endurecida. «¿Y qué verdad encontraste, Abdullah?», preguntó con una calma que solo intensificaba el peso de sus palabras. «¿Creíste que te traicionaba? ¿Que había otro hombre en mi vida?». Abdullah bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la suya. «Lo pensé», admitió en voz baja. «Pero estaba equivocado, tan terriblemente equivocado. Ahora sé que lo que ocultabas era a tu hermano, no a un amante. Todo este tiempo, solo intentabas protegerlo, y yo, te fallé, Layla. Fallé en confiar en ti». El silencio que siguió fue opresivo, cargado de emociones no expresadas. Karim, consciente de la tensión, dio un paso adelante. «Todo esto es culpa mía», dijo Karim. «Layla solo intentaba ayudarme. Si alguien merece tu enojo, Abdullah, soy yo». Abdullah alzó una mano, deteniendo a Karim. «No es tu culpa», dijo, finalmente levantando la mirada hacia Layla. «La culpa es mía. Fui yo quien dejó que la duda se apoderara de mi corazón. Layla, no tengo excusas, solo puedo pedirte perdón y prometerte que haré lo que sea necesario para reparar el daño que he causado». Layla permaneció en silencio por un largo momento, evaluando las palabras de Abdullah. Finalmente, asintió, pero su mirada seguía cargada de dolor. «Protegeré a Karim», dijo Abdullah, volviendo a su rol de protector. «Y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Layla. Pero también necesito que entiendas, que el miedo de perderte me llevó a actuar de la peor manera posible». Layla dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, sus ojos llenos de lágrimas que no llegó a derramar. Finalmente, asintió lentamente, aceptando la disculpa de Abdullah, aunque no sin reservas. «Esto no será fácil, Abdullah», dijo, su voz más suave pero firme. «Te amo, pero necesitas entender cuánto me has herido. No será sencillo, pero estoy dispuesta a intentarlo, por nosotros». Abdullah sabía que recuperar la confianza de Layla no sería una tarea sencilla. Había cruzado una línea, y ahora debía demostrar con acciones lo que sus palabras apenas podían expresar. La promesa de proteger a Karim se convirtió en su prioridad. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificar temporalmente su posición y poder para garantizar la seguridad del hermano de Layla. El primer paso fue asegurar un refugio seguro para Karim, lejos de las amenazas que lo habían perseguido hasta el palacio. Abdullah utilizó sus recursos para organizar su traslado a un lugar protegido, donde podría rehacer su vida sin el constante temor de ser descubierto. Sin embargo, este movimiento no estuvo exento de riesgos.
Abdullah tuvo que negociar con viejos aliados y hacer concesiones que lo dejaron en una posición vulnerable. Su autoridad, antes incuestionable, ahora estaba en juego. Layla observaba cada uno de estos pasos con un corazón dividido. Apreciaba los esfuerzos de Abdullah, pero el dolor de su traición aún estaba presente, latente bajo la superficie. Había noches en las que se encontraba mirando a Abdullah, intentando reconciliar al hombre que había amado con el que había dudado de ella de manera tan profunda. Abdullah, por su parte, comenzó a compartir más de sus pensamientos y preocupaciones con Layla. Ya no podía permitirse guardar secretos ni distanciarse emocionalmente. A medida que los días pasaban, hacía todo lo posible por demostrarle a Layla que su amor era más fuerte que cualquier duda, y que estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario por ella y por la seguridad de Karim. En una noche particularmente silenciosa, Layla rompió el muro de tensión que aún los separaba. Sentados en el jardín donde todo había comenzado, ella tomó la mano de Abdullah. Abdullah, sé que has hecho todo esto por nosotros, por protegerme y proteger a Karim. Pero lo que más necesito de ti ahora es que confíes en mí, como lo hiciste antes. No puedo soportar la idea de que nos volvamos a perder en las sombras de la desconfianza. Abdullah asintió, sus ojos reflejando tanto el arrepentimiento como la determinación. Nunca más, Layla. Nunca más dudaré de ti. Lo prometo. A medida que las palabras de Abdullah resonaban en el aire, Layla sintió que, poco a poco, el peso de la traición comenzaba a aligerarse. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaba dispuesta a caminarlo, siempre que Abdullah estuviera a su lado, no como un sheik desconfiado, sino como el hombre que siempre había amado. Los días que siguieron a la conversación en el jardín marcaron un punto de inflexión en la relación de Abdullah y Layla. A pesar de las heridas que aún necesitaban tiempo para sanar, ambos se comprometieron a reconstruir la confianza y el amor que habían compartido desde el principio. La promesa de Abdullah de nunca más dudar de Layla se reflejaba en cada una de sus acciones, y ella, a su vez, comenzó a abrirse más a él, compartiendo sus pensamientos y sentimientos con una honestidad que antes había estado ausente. Karim, ahora en un lugar seguro, estaba agradecido por los sacrificios que su cuñado había hecho por él. Aunque había tensionado la relación entre Abdullah y Layla, también les había dado una oportunidad de fortalecer su vínculo al enfrentarse juntos a una adversidad tan grande. Con el paso de los días, las tensiones comenzaron a disiparse, y Abdullah y Layla encontraron una nueva forma de comunicarse, más abierta y sincera. Un día, mientras ambos paseaban por los jardines que alguna vez fueron testigos de sus sospechas y temores, Abdullah decidió que era el momento de dar un paso más en su reconciliación. Se detuvo en uno de los rincones más tranquilos del jardín, donde las flores florecían con más fuerza y el sonido del agua era casi musical. Layla, dijo suavemente, tomando sus manos. Sé que he cometido errores que nos lastimaron profundamente. Pero quiero que sepas que mi amor por ti es más fuerte que cualquier duda, más fuerte que cualquier miedo. Hemos pasado por momentos difíciles, pero quiero que este sea un nuevo comienzo para nosotros. Layla lo miró, sus ojos reflejando tanto la tristeza del pasado como la esperanza de un futuro mejor. Yo también quiero eso, Abdullah. Hemos aprendido mucho, y aunque aún queda camino por recorrer, sé que podemos hacerlo juntos. En ese momento, Abdullah sacó un pequeño paquete que había guardado en su túnica. Lo abrió para revelar un colar, pero no era el mismo que había encontrado en el jardín tiempo atrás. Este colar era nuevo, sencillo pero hermoso, y había sido creado especialmente para Layla. Este es para ti, dijo, colocándolo suavemente alrededor de su cuello. No es solo un símbolo de mi amor, sino también de la promesa de que siempre seré honesto contigo, y que nunca más permitiré que las sombras de la duda se interpongan entre nosotros. Las lágrimas llenaron los ojos de Layla mientras tocaba el colar, sintiendo el peso simbólico de lo que representaba. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que, finalmente, el dolor comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de paz y renovación. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero también sabía que, con tiempo y amor, podrían superarlas. La vida en el palacio comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Aunque la sombra de la desconfianza aún se cernía ligeramente sobre ellos,
Abdullah y Layla trabajaban juntos para fortalecer su relación y construir una base más sólida para su futuro. Las conversaciones que antes habían sido evitadas ahora se volvían parte integral de su día a día, y ambos se esforzaban por mantener abiertas las líneas de comunicación. Layla encontró consuelo en su familia, y aunque la relación con Abdullah había pasado por momentos de turbulencia, sentía que ahora comprendía mejor sus motivaciones y sus temores. El amor que compartían, aunque había sido puesto a prueba, no solo había sobrevivido, sino que había salido más fuerte, más resiliente. Una tarde, mientras caminaban por el jardín con la brisa del desierto acariciando sus rostros, Abdullah miró a Layla con una sonrisa en sus labios. «Siempre supe que este jardín era un lugar especial para nosotros», dijo. «Aquí comenzamos a reconstruir lo que casi perdimos, y aquí es donde prometo seguir cultivando nuestro amor todos los días». Layla le devolvió la sonrisa, sintiendo que finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Las cicatrices de la desconfianza aún estaban ahí, pero ahora formaban parte de su historia, una historia que los había hecho más fuertes y que les había enseñado el valor de la honestidad y la confianza. «Este es nuestro nuevo comienzo», respondió Layla, entrelazando su mano con la de Abdullah. «Y sé que, pase lo que pase, siempre podremos contar el uno con el otro». Con esa promesa, Abdullah y Layla comenzaron a caminar hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado. Aunque sabían que la vida les presentaría nuevos desafíos, también sabían que, juntos, eran capaces de enfrentarlos y superarlos. Porque en ese jardín, bajo el cielo infinito del desierto, habían encontrado algo más que respuestas, habían encontrado la fuerza en su amor para seguir adelante. Y así termina nuestra historia. Una historia que nos enseña la importancia de la confianza, la comunicación, y cómo el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más difíciles. ¿Alguna vez te has sentido inseguro en una relación? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Abdullah? ¿Crees que podrías perdonar a alguien que haya dudado de ti? Nos encantaría saber lo que piensas. Déjanos tus respuestas en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes y conmovedoras. Gracias por estar con nosotros, y nos vemos en el próximo vídeo.